Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, te saludo, mi nombre es Carolina Capmani y aperturando mi espacio de Logos Astral con el primero de varios videos y de muchos videos que compartiré con vos relacionado con temática astrológica, desarrollo personal, en definitiva, todo lo que sume a tu proceso de transformación personal, llevándolo a un nivel más profundo, de mayor abordaje, que quizás el que brindo en otros espacios. Aquí es mi deseo compartir con vos la magia y la maravilla de lo que implica la conexión con el cosmos y cómo toda esa información tan valiosa desde tiempos ancestrales podés aplicarla y llevarla a lo cotidiano, bajarla a papel, ¿sí? Al día a día y realmente sintonizar con esa información que te sea de utilidad y que no quede solamente en información riquísima y valiosísima y que tengas esa sensación de que está lejos o no podés sintonizarla e integrarla a tu vida. Así que bueno, comenzando con la temática que hoy tengo para proponerte, me interesa hablar en estos minutos lo que tiene que ver con la influencia lunar. Tanto se habla de la luna, las lunaciones, la luna en la carta natal, ¿sí? Y si bien por una cuestión de abordaje hablaré de la luna en sí muy brevemente, en puntos específicos, tenés siempre presente que en lo que hace a la astrología y a ese lenguaje sagrado que nos atraviesa, vos estás viviendo una matriz holográfica, o sea, todo nos está influyendo al mismo tiempo y obviamente esa influencia lunar, esa energía lunar, no opera sola, está simultáneamente siendo influenciada por el Sol, por Mercurio, por Júpiter, por Venus, por Urano, etc., por Saturno, su complementariedad. Entonces, tené presente eso porque al momento de, si a vos te interesa profundizar aún más en todo el lenguaje astrológico, vas a darte cuenta que en realidad de lo que se trata es de que logres comprender la síntesis de esa información, toda esa info combinada que te va a dar un tono, un color, una particularidad que te sumará a vos y que vos conectarás. Como todo proceso, para poder comprender ese todo, iremos por las partes, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a la energía lunar, lo que me interesa mencionarte es que en un principio la relaciones, la consideres en lo que tiene que ver con la sustancia de vida que se reproduce a sí misma y que da la forma a todo lo que conocemos. La luna tiene la energía lunar en su funcionalidad, lo que aporta es la posibilidad de la vida, la fecundidad, la reproducción. Vos lo podés asociar a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el momento en que se gesta la vida, ya sea humana o de cualquier animalito de este planeta, en donde todo comienza con una célula que comienza a reproducirse rapidísimo hasta que conforma el embrión, ¿sí? Y si lo llevas a, por ejemplo, el huevo, es la conformación de esa célula a lo que hace al huevo, ¿sí? Ahí puedes ver cómo de algo indiferenciado comienza a reproducirse, ¿sí? Y comienza a tomar una forma. De lo indiferenciado se pasa a algo diferenciado. La información que contiene a nivel genético, por ejemplo, las células, y es lo que la luna o la energía lunar toma, es información que le indicará hacia dónde o de qué forma tiene que dar forma, valga la redundancia. Con lo cual, lo que te estoy diciendo, esto para que lo veas en el mundo biológico, que la luna por sí misma no toma decisiones, esa energía lunar, ¿sí? No decide por sí misma, no tiene propia iniciativa, sino que actúa por orden externa. En lo biológico, por los códigos genéticos que indican, le dan la información de cómo tiene que tomar la forma que tiene que tomar. Después de ahí,
las características, ¿no? Si hablamos de una persona, un ser humano, que con la información que había a nivel genético, tendrá después las características, ya sea tanto del padre o de la madre, en función de esa codificación. Y la luna simplemente reproduce. Vos lo podés ver esto a nivel biológico y es muy comprensible y hasta uno diría es beneficioso, porque sin esa función no habría vida, ¿no es cierto? El tema es que como todo es holográfico y todo lo que vos te encontrás en un plano también está en otros planos, esto que te estoy mencionando en lo biológico también lo encontrás en otros planos, en lo emocional y en lo mental. Y acá es donde viene el asunto, porque esa repetición que a nivel lunar, esa influencia lunar, a nivel biológico, como te dije recién, es sanísima, es necesaria, cuando se produce en otros planos ya tiene otro tinte, tiene otra particularidad, otro color y hasta puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Y acá es donde viene el punto que es lo que me interesa aperturar hoy. Después en los videos subsiguientes iremos profundizando y viendo en más detalle cómo esto lo puedes ver en lo cotidiano, ¿sí? Básicamente, si hablo de repetición, hablo de información que una y otra vez guardada te dice lo que tenés que hacer. Y si lo llevo al plano sutil, a lo simbólico, ¿sí? A planos que no tienen que ver con lo biológico, con lo real, lo que me estoy refiriendo que en lo que hace a tu cabecita, en lo que hace a nuestros comportamientos, esa repetición también se produce. Y otro factor de lo lunar que me interesa también mencionar y que lo vas a notar cuando te describa el ejemplo, que lo lunar, además de reproducir y de generar esa forma, también en ese proceso brinda toda la contención y toda la calidez necesaria para que lo que quieres conformar llegue a su propósito de la mejor manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando se gesta la vida en el útero de una mujer, ese lugar, ese espacio, es de una calidez total, es de una contención total, es el mejor lugar del mundo y es donde el embrión y ese bebé sienten la completud y la plenitud. A su vez, esa protección, esa contención precisa de la dureza a nivel, si hablo del humano, de los huesos, de la pelvis, ¿sí? Para que se produzca esa protección. Si lo trasladamos a un huevo, la cáscara, lo duro. Acá cuando lo voy a traducir, cuando estoy refiriéndome a estos ejemplos, estoy hablando de energía lunar y de energía saturnina, la complementariedad. Por eso yo les dije al principio que si bien yo estoy hablando ahora de lo lunar, jamás desconsideren las otras funciones. Y acá vemos que es todo un equipo, es todo un trabajo en equipo, hay toda una funcionalidad, un entramado que colabora entre sí. Si ustedes observan el cielo y el cosmos, hay un orden magnífico. ¿Cuál es el tema? Que cuando baja nuestro nivel de psiquismo, cuando opera toda esa combinación, esas redes energéticas de funcionalidades en nuestra cabeza, se producen los desequilibrios. Es donde empiezan a haber desfasajes, ¿sí? Y es justamente lo que primero hay que reconocer en cada uno para después poder atravesarlo. En general, no somos conscientes de esto. Ni siquiera somos conscientes de la influencia lunar que te estoy mencionando. Que es importante, como dije antes, es necesaria en ciertos planos, sí, pero a nivel psíquico algo hay que hacer. Y si bien a nivel biológico opera naturalmente, el sentido de borde, el sentido de límite, el sentido de saber hasta dónde hay que llegar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A nivel biológico hasta es natural y es sano
que llegado a un punto, ese bebé que está en la panza tiene que salir de ahí porque eso que lo contiene, eso que lo está alimentando, si pasa del tiempo, puede llegar a matarlo. Y se entiende, cuando un bebé ya está muy grande, tiene que salir de la panza. Lo mismo el huevo y el futuro pollito, que dentro del huevo tiene que romper la cáscara para salir, si no muere. Hay un timing, hay un ciclo, hay una fase, hay etapas. Biológicamente está todo pensado y se producen naturalmente. Entonces es hasta una necesidad el hecho de romper y pasar a la siguiente fase. ¿Que da miedo? Por eso se dice que la angustia que se siente en el nacimiento, que viene por la palabra angosto, por el canal de parto, ¿sí? Es esa vivencia que tiene el bebé al tener que atravesar toda esa etapa que es muy traumática, pero es la que permite y habilita la siguiente fase, que es la vida de por sí en la Tierra, ¿no? Todo eso biológicamente está magníficamente pensado y es parte de un proceso. Entonces, Luna, Saturno, para que brille ese sol. Perfecto a nivel biológico. El tema es que a nivel psíquico no se produce naturalmente. Este es el tema. A nivel psíquico lo tenemos que producir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa influencia lunar, esa energía lunar que todos poseemos y que nos acompaña, hay que madurarla. Y considerando todo el matiz, toda la cuestión en realidad completa, ahí tendrás que ver tu historia personal, tu particularidad, cómo fue que internalizaste, mamaste la energía lunar y las demás energías de tu carta. Tendrás un escenario en el cual vos puedas decir, y la verdad que me doy cuenta que me la paso repitiendo lo mismo, ya tengo 50 años, ¿no? Una persona puede decir eso, y me doy cuenta que sigo tropezando ante lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Y en general, eso puede surgir de una reflexión, de una crisis, de un cuestionamiento, porque si no, todo es muy astuto en este mundo. Esas repeticiones no son tan obvias. Ese mecanismo lunar que en cierta forma lo que está actuando es protegernos. Recuerden esto del patrón repetitivo. ¿Por qué la luna repite una y otra vez? Primero, porque es su funcionalidad. Y segundo, que una vez que se produjo alguna marca, que se produjo algún hito que te marcó, que generó un antes y un después a nivel primario, esto en tomarlo como analogía, por ejemplo, que te lastimes y te queda esa cicatriz. Después todo lo que se produce alrededor como protección, ¿sí? Es la crosta, ¿no? La crosta y después todo sigue su curso. O por ejemplo, el ejemplo de la ostra. Cuando la ostra ingresa un grano de arena y es lastimada, ¿qué hace? Se cierra y con su propia sustancia cubre esa arena, ese grano, hasta el punto que produce una perla. Entonces, sobre eso, esa marca, sobre esa cicatriz, es como que se recubre, queda instalada y forma parte del paisaje. Y para la luna eso ya es una marca, ella va a estar ahí, ¿sí? Y va a generar todo un escenario de que todo gira en torno a eso. Con lo cual, por eso también se le asocia a la memoria, al pasado, y es que cada uno de nosotros vivimos un pasado mítico. Todo eso que nos marcó, todo eso que nos produjo una cicatriz, lo actuamos y lo armamos como escenario una y otra vez. Entonces ahí se empiezan a producir esos surcos. Y todo lo que a nivel psíquico se intenta hacer es sanar, reproducir, ver si hay en esa ocasión una respuesta diferente, pero como no somos conscientes de que eso está operando,
no haces algo al respecto. Y acá está el punto, que eso opera a nivel inconsciente, con lo cual esas repeticiones no son tan fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel biológico, crecemos, a nivel social, evolucionamos, cambiamos quizás de círculo, de entorno, estudiamos, trabajamos, conocemos gente nueva, nos movemos de un lado al otro, con lo cual la repetición no está con las mismas piezas que fueron en el origen, no están los mismos actores, no están los mismos personajes, no está quizás el mismo escenario, quizás te fuiste a vivir a Europa, no estás en el mismo lugar. Para vos, el hecho de cambiar el escenario externo es haber hecho un corte con el pasado y cambiar tu historia. Sin embargo, lo que no estás considerando es que dentro tuyo hay un mundo con esas marcas y esas cicatrices que te van a seguir a todos lados. Con lo cual, como uno crea su realidad, ¿sí? Y proyecta, toda esa información que está dentro tuyo y tu luna, con lo que sabe que tiene que repetir una y otra vez, te va a gestar, te va a generar escenarios, ¿sí? Aparentemente distintos, solo maquillaje y forma, pero en esencia lo mismo de siempre. Estará en vos, y acá es donde te tenés que diferenciar, y acá es donde tenés que conectar con tu solaridad, diferenciar en cuanto a decir, quiero algo diferente en mi vida y me doy cuenta que por más que lucho y que cambio el escenario y que cambié de trabajo, cambié de pareja, cambié de país, cambié de ciudad, hay un sinsabor que me dice que me tropecé con la misma piedra. Si estás en esa instancia, muy bien. Primera fase. Acá la cuestión es que, como decía antes, si bien a nivel biológico tenés el empujón, a nivel psíquico lo tenés que producir vos. ¿Cómo? Autoobservándote primero, porque de esto no hay alguien que esté exento. Todos tenemos la influencia lunar, todos tenemos a la luna en la carta natal, todos tenemos un psiquismo y todos estamos repitiendo, porque es nuestra forma de protección y de sobrevivir o supervivencia en este plano, a nivel encarnación. Entonces, eso que en un momento es tu protección, traslada lo que dije de lo biológico a la instancia en donde hay que hacer el salto. ¿Vos te pensás que no sería algo diferente a nivel psico? ¿Qué pasa si estás repitiendo toda tu vida algo que ni siquiera te das cuenta y no das el salto, no despertás, no te das cuenta? Va a cumplirse un destino, porque obviamente eso tiene trazado un destino. El punto es que lo descubras. Y esto es un trabajo muy personal, muy tuyo, muy de cada uno. Podrás recibir obviamente orientación, guía, contención, porque para eso estamos en realidad en este mundo, para que nací y guste, ¿sí? Acompañar, orientar y alimentar el entramado. Así como yo recibo orientación y contención, también poder brindarte la voz, obviamente. Es esta cuestión de no comer el postre sola. Obviamente que disfruto muchísimo el acompañar, orientar a quien precise de mi orientación en cualquier instancia de la que sea, ya sea por un corto tiempo, mediano tiempo o largo tiempo, estar. Como así, también están para mí maestros, guías, personas que realmente han sido una luz en mi camino y de cual estoy agradecidísima. Así se alimenta la red. Entonces, esto obviamente que llega a una instancia en donde no lo puedes hacer solo, porque no te das cuenta. Es la famosa frase de decir, tener que descubrir sobre qué baldosa estás parado o parada, pero estás parada sobre la baldosa, entonces no la ves. Vos estás viendo de acá para allá. Y hay instancias que necesariamente precisás que alguien que hace de espejo, y eso es energía lunar, te oriente, te muestre lo que vos no estás viendo de vos, como primeras instancias. Entonces,
descubrir esa repetición, en qué sos repetitivo. Y eso cada vez te va a llevar a quitar capas y más capas y a darte cuenta de cuánto cala hondo todo eso. No es repetir el que me cepillo los dientes con la mano derecha de arriba abajo. No es algo que puedas detectar. En las primeras capas sí, pero a medida que profundizás vas a ver que va a haber cada vez más cosas profundas y repetitivas que ni te das cuenta. Porque la idea es empezar de lo grueso e ir cada vez hilando más fino. Y a medida que descubras eso, vas a empezar ahí sí a decir, me estoy diferenciando, estoy empezando a ser libre, porque estoy eligiendo no repetir. Y desde lo astrológico sería, estarías encarnando realmente tu solaridad, porque el sol, ¿sí? El signo solar, es la solaridad en el sentido de individualidad, de libertad. Libertad con el tono que, en función a tu carta, ¿sí? Tengas que atravesar o encarnar con que por algún motivo te tocó el signo que te tocó, obviamente, ya yendo a lo kármico, y la enseñanza que tendrás que recorrer en ese sentido. Pero también considerar esto que estoy diciendo, lo importante que es que primero descubras qué estás repitiendo una y otra vez, de qué te estás protegiendo en realidad. Esa lunita que te hechiza y que te lleva a que sigas en la cueva, ¿en qué actitudes, en qué emociones notás que hay una repetición continua? Escenarios que cambian tal vez de forma, pero siempre sentís lo mismo ante determinada reacción o comentario. Empezá a investigar por ese lado, porque no hay forma de poder atravesar lo lunar si vos no definís tu escenario y descubrís en realidad en tu vida qué es lo que es repetitivo. Y ahí sí poder ubicar las fichas de tu luna, tu Saturno y tu Sol. Y vamos a empezar a trabajar todo eso, ¿sí? En los próximos videos no solamente hablaré de esto, hablaré también de otras temáticas relacionadas, pero en lo que hace esto me interesa profundizar y ver realmente qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Y que vos, ¿sí? Si decidís profundizar aún más, ya recurras a alguien, ¿sí? Que te oriente y haga de guía o de espejo en ese camino de profundización y de transición, ¿sí? De lo lunar a lo solar, ¿sí? Bueno, ahora sí, me despido de este video. Te envío un fuerte abrazo, un cálido abrazo y nos estamos encontrando entonces en otro video muy prontito con otra temática, obviamente que desde mi parte, de mi lugar, muy interesante y con mucha alegría, porque deseo compartirlo con vos. Un gran abrazo y nos estamos encontrando. Hasta pronto.